Mi amigo Juan Carlos Gómez, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Hoy decidimos hacer esto un poco diferente, generando una dinámica de abrir el video previamente. Algunos amigos de ingenieros de sistemas me dijeron que eso funcionaba muy bien así. Entonces, probando, como siempre. Probando. Permíteme un segundo que estoy. Muy buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, Martín. Buenas noches, querido amigo, ¿cómo estás? ¿Ah? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy especial, que son, pues, tema de eclipses, de solsticio. En realidad una serie de eventos astrológicos como muy importantes, dignos de análisis y atención. Y hemos querido hacer este video hoy con Martín para esclarecer un poco como todo el tema de los eclipses, del solsticio. Pues bien, Martín, ¿cómo ves todo? ¿Está funcionando ahí que estás viendo? Estamos intentando que funcione, va funcionando. Sí, Juan, está funcionando. Cuando, bueno, ya estamos listos, Juan. ¿Listos y en línea? Estamos en línea. Bueno, muy bien, entonces empecemos ya con la charla. Hablemos un poco del solsticio. ¿Qué es el solsticio? Hay unos, sobre todo para nosotros los que vivimos en el Ecuador, no sentimos mucho las estaciones, entonces no entendemos muy bien los equinoccios y los solsticios. Pero son temas que cuando uno vive más en el hemisferio norte o en el hemisferio sur son muy visibles, muy tangibles, porque ahí es donde cambia la estación, hay un cambio radical en la naturaleza, en la vida. Eh, los equinoccios, que son, digamos, en marzo y en septiembre, son unos temas donde el día es igual que la noche, entonces se llama equinoccios de equilibrio, y en cierta medida a nivel astrológico pues tocan Aries y Libra, que tiene que ver con el yo soy y con el otro, que se trata un poco de ese equilibrio social. Mientras que los solsticios es donde, como la Tierra está inclinada a 23 grados, un poquito, eso es lo que hace que tengamos estaciones, entonces en los solsticios es donde llega a la máxima declinación la Tierra, la declinación del Sol, es donde el Sol se ve más al norte, ¿sí? Y entonces en el hemisferio norte son los días, inician los días más largos. En el hemisferio sur inician los días más cortos, ¿sí? Y a raíz de este evento de que inician los días más largos, hay una serie de fiestas paganas antes del cristianismo que celebraban estos solsticios. Los celebraban con fuego, porque si el sol es el día más poderoso del sol, es el día más largo, entonces es donde empieza su camino hacia el día más corto. Entonces es como una forma de que lo celebraban, era con hogueras. Por eso en los países del hemisferio norte, la fiesta de San Juan, Mm. ¿cierto? Y en realidad, pues la fiesta de San Juan la acogió ya después el cristianismo. Pero antes del cristianismo existían estas necesidades de hacer unas grandes hogueras y habían todos unos ritos, como saltar encima de la hoguera en número impar y pedir que se llevaran aquellas cosas que ya no eran útiles, que ya no servían, aquellas emociones, sentimientos y demás, ¿sí? Y de ahí viene un poco heredada la fiesta. Pero pues como el cristianismo acogió, digamos, nuestra cultura, la recogieron con la fiesta de San Juan, que es San Juan Bautista, que es el que precede al nacimiento del Cristo. Es decir, el nacimiento de San Juan Bautista es ahorita en junio y el Cristo es en el otro solsticio, que es en diciembre. Entonces es como el que antecede a Jesús, San Juan, ¿sí? Y de ahí entonces nosotros celebramos, a nivel de Occidente, celebramos mucho esos solsticios. Aquí en Colombia, digamos, hay
Hay algo parecido que es el sanjuanero, que por allá en Ibagué se celebra el San Juan, todo este tema, ¿sí? Pero en países, en Europa y en otros países, se celebra más el día de esas hogueras, ¿sí? Donde se queman una cantidad de cosas del pasado para iniciar un nuevo proyecto, un nuevo proceso. Eh, Tanto Capricornio como Cáncer, que son los solsticios, tienen que ver precisamente con la creación de casa, de hogar, de familia. Si uno no tiene una casa suficientemente cálida en invierno o suficientemente fresca en verano, pues se muere. Específicamente, Cáncer y Capricornio son los constructores de hogar por eso mismo. Y hogar no solamente significa paredes, casa, significa también el sentimiento de qué me acoge, qué es lo que me acoge, qué es lo que me contiene, dónde está mi figura materna y paterna. Esos son como temas que se ponen en evidencia en este cáncer Capricornio y que necesitan atención. La atención viene dándose específicamente desde que el eje nodal, el eje de los eclipses, ingresó a Cáncer Capricornio por allá en el 2018, con el primer eclipse que tuvimos en Cáncer, que fue más o menos mediados de julio del 2018, y ahí empezó a ponerse en evidencia un poco el tema de cómo me contengo a mí mismo. Desde el 2018 empezamos con esa necesidad de saber eh, cómo está nuestra madre interior o nuestra estructura o lo que llamamos hogar o familia, ¿sí? Descripciones de familia y de hogar son muchas, ¿sí? Cada uno puede tener su descripción. Uno puede decir, mi familia es mi gato y yo, mi familia es mi perro y yo. Otros dicen, mi familia es mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tío, ¿sí? Y envuelven allí todo. Pero lo que sí es cierto es que estos eclipses, esta temporada de eclipses que hemos tenido desde el 2018, han tratado de hacer una definición de qué es lo que me contiene. Dependiendo de donde tengamos a Cáncer en nuestra carta, va a ser familia, va a ser trabajo, va a ser amigos, de distintas formas. Pero en todo caso, la pregunta en el fondo es, eh, ¿qué me contiene? ¿Qué me abraza? ¿Qué me hace sentir yo mismo? ¿Qué me nutre? ¿Qué me da una estructura? Este que es el último eclipse que tenemos en Cáncer, vamos a tener otro en Capricornio a final de año, pero este que es uno de los últimos eclipses de este eje es el que hace el cierre de todo este proceso, es el que da como ya unos eventos concretos frente a esa situación, ¿sí? A nivel de familia, a nivel de hijos, a nivel de estructura propia. Seguramente lo que normalmente trata de hacer Cáncer es generar unas bases sólidas. Seguramente en este año, estos 18 meses que pasamos de eclipses Cáncer Capricornio, hay una necesidad de una estructura más individual, más personal, más trabajada, y terminamos prácticamente este proceso con quédate en casa, ¿sí? Que es mírate, mira lo que hay en casa, mira quién está en casa, mira quiénes son tus relaciones que te contienen y terminamos prácticamente con el Día del Padre. ¿Sí? Y por cierto, Martín, feliz Día del Padre. Tú que eres padre. A ti también, papá. Sí, los eclipses son una temática muy llamativa desde la antigüedad, porque es un fenómeno que no se presenta todos los días. Se presenta cada cierto tiempo, recurrentemente. Y este eclipse que está ocurriendo en el grado cero de Capricornio, perdón, de Cáncer, hace 18 años ocurrió en el mismo grado. Eso es muy interesante observar que los eclipses se repiten en el mismo grado del zodiaco por el ciclo metónico cada 18 años. Entonces nos está hablando de un cierre, de una etapa de 18 años y un nuevo comienzo, un inicio. Una de las preguntas que hay en este momento aquí en el chat es que qué diferencia hay entre los eclipses astrológicamente de luna y de sol. Sí existe una diferencia fundamental, porque no es ¿qué es un eclipse? Es un ocultamiento. Cuando el eclipse es de luna, la energía emocional que representa la luna, al ser eclipsada, sale a la luz una información que no veíamos. Entonces,
no es el día del eclipse, algo que hay que prestarle atención, no es el día del eclipse, es previo al eclipse, muchas veces un mes antes, un mes lunar antes, son 28 días antes, una semana antes, 15 días antes, empiezan a darse circunstancias que emergen a la conciencia, que podemos darnos cuenta de algo que no tenemos control o no habíamos visto, para poderlo trabajar, para poder, el eclipse de luna nos permite darnos cuenta de patrones emocionales que están escondidos. El eclipse de sol funciona diferente, porque la diferencia entre la luna y el sol es que la luna es un satélite que refleja la luz del sol, mientras que el sol emite luz, es una estrella. Y el sol representa el yo soy, representa la vitalidad, la fuente de la vida. Y si el sol es eclipsado, como en el actual eclipse, pues representa un corte vital. Eso tiene muchas formas de verse, de interpretarse. Ahora lo vamos a ver aquí en una presentación, a grosso modo. Hay que tener en cuenta el eje donde ocurre, la casa donde ocurre, el signo donde ocurre, y también si el eclipse se presenta sobre algún planeta. Porque no es lo mismo que yo tenga 0 grados de Cáncer y no tenga ningún planeta cerca a 0 grados de Cáncer, o en 0 grados de Capricornio en el opuesto. Voy a tener el impacto del eclipse sobre un eje en una casa 1.7, 2.8 o casa 3, porque esta es una luna nueva, el eclipse de solar se produce en luna nueva, vamos a tener ahí un impacto, pero es muy diferente si tenemos la posición de un planeta natal en ese punto o la cúspide de una casa, porque eso significa que ese planeta entra a ser cortado. ¿En qué sentido? En que la energía que hay ahí se desconecta momentáneamente y nos permite ver, nos permite sacar a la luz algunas circunstancias del pasado. A veces se producen algunas catarsis en el sentido de eliminar algún tipo de recuerdos, memorias que hay sobre ese punto y referidos a la posición por casa donde se encuentra el planeta eclipsado. Entonces sí existe una diferencia fundamental porque el eclipse de sol está tocando la vitalidad, la vida. De ahí que tenían tanta mala fama en el pasado, en la antigua astrología, en la arqueoastrología, la astrología del pasado, que era visto todo como bueno o malo. Entonces un eclipse de sol es, va a morir el gobernante, usted le va a dar X o Y cosa. Y resulta que no necesariamente es así, van a morir roles. Cuando es el eclipse de sol nos dice, despídase de un rol que viene ejerciendo desde hace mucho tiempo. Déjelo ir, suéltelo, muera él, haga la transición. ¿Qué se puede hacer en ese momento? Un ritual. Hay muchas formas, ahora vamos a hablar de eso. Hay múltiples formas de vivir un eclipse. Tú eliges la que consideres. Y el eclipse de luna nos está diciendo hay una oportunidad de procesar. La luna es nuestro centro emocional, nuestro yo infantil. Tenemos la posibilidad de sacar a la luz, al desconectar la luna, de que emerja a la conciencia algunas situaciones sin cierto control para ver la molestia y decir, esto está aquí, necesito hacer algo, necesito darle un delete, un borrado, una transformación. Entonces, a un lado del cuento de que los eclipses son malos, nada es malo. A ver, dígame si el tigre se come a un animalito es malo, ¿no? Ni siquiera el animalito que es comido por el tigre siente odio. Entonces tenemos que mirar más bien estos fenómenos como procesos de la naturaleza y procesos de nuestra conciencia que nos ayudan a dejar atrás patrones, etapas, recuerdos, épocas y continuar hacia adelante. Hay una práctica muy hermosa en el budismo que se llama comenzar de nuevo. Comenzar de nuevo, comenzamos en cada instante, en cada respiración, comenzamos de nuevo. Y para comenzar de nuevo hay que soltar, entregar, dejar ir. Para tomar la vida yo tengo que soltar, porque no, ¿cómo recibo si me estoy aferrando vehementemente? Pues no puedo recibir. Lo que hay que hacer es abrir las manos y dejar ir. Duele, sí, tal vez duele más aferrarse al pasado. Y hoy vamos a ver algunos ejemplos en la práctica de los eclipses. Martín, creo que tienes desconectado el micrófono, pero... Sí, señor, sí, por supuesto, claro que sí. ¿Qué haría yo sin mi astrológico Juan Carlos Gómez?
Creo que así nos escuchamos un poco mejor. Y es maravilloso esto que dices, varias cosas. Uno es que los cortes, eso es algo que viene implícito con el eclipse, ¿sí? Cada eclipse, bien sea solar o lunar, trae unas tijeras, unas tijeras para que cortemos con ciertas cosas o ciertos parámetros. Mm, ¿Cuál es la gran diferencia? Que un eclipse de luna está tocando lo emocional, un eclipse de sol está cortando la visión que tengo de mí mismo, mi estructura egoica. ¿Mm? Eh, un eclipse de sol, este eclipse de sol principalmente, no es cualquier cosa. Estamos hablando de un eclipse muy poderoso sí, en el grado cero del solsticio. Entonces, por un lado estamos diciendo que es el día del sol. El solsticio lo que significa es sol, isticio, que a nivel de, ay, ahora se me fue el parámetro, en que solsticio lo que significa es cuando el sol está quieto, cuando el sol llega a su extremo, ¿sí? Entonces, en el día del sol que se haga un eclipse, ¿sí? Está diciendo, eh, hay que cortar con ciertas cosas, hay que cortar con cosas que no son nuevas también, porque traemos desde julio del 2018 la temporada de eclipses y entonces hay algo que está repetitivo allí con respecto a las relaciones, con respecto a cómo me cuido a mí mismo, cómo soy buena madre conmigo mismo. Está activo esa situación ahí en el ambiente. Y en este momento es como si ya trajera las tijeras para poder decir con una evidencia, con una situación concreta, sé que puedo cortar con estas relaciones o estos trabajos o estas situaciones que no me estaban haciendo bien. Eh, Cáncer es un signo que tiene que ver con la emoción. Yo diría que es el signo más romántico de todos los signos, pero el que más se protege de todos los signos, porque tiene miedo a la vulnerabilidad emocional que tiene. Entonces es el cangrejo que tiene una concha dura, una caparazón muy dura, pero por dentro es supremamente blando, ¿sí? Externamente me protejo, que esa protección representa un poco como la casa, el hogar, ¿sí? Por eso es que, digamos, el símbolo de la casa 4 o la casa o el hogar, que es cáncer, representa un poco la protección que tengo de mis ancestros, de mis raíces y demás, pero que internamente soy muy vulnerable, muy blando. Entonces, qué miedo expresar mis emociones, qué miedo mostrarme, qué miedo decir lo que siento, ¿sí? Y un poco lo que viene a decir todo este eclipse es que lo que sientes vale la pena sentirlo. claro. Es un poco como acógete, abrázate, ¿sí? Mm, Y, y esto es lo que viene a ser al final este eclipse hoy, que claro, con un eclipse es una semilla y una semilla no podemos saber bien de qué es. Toca enterrarla, toca dejar que crezca con el tiempo para saber de qué era la semilla. Y es un poco como lo que está pasando en este instante. No es que el eclipse me traiga ya un evento concreto. sí, no. A veces Es- esto es como es algo que sí se ha estado cocinando allí desde el 2018, ¿sí? Y que ojalá hayamos estado atentos a darle respuesta desde julio del 2018 en cada eclipse que se dieron en julio, en diciembre, en enero, después otra vez julio, junio, diciembre, enero, entre 2018, 19 y 20, en donde se ha puesto en evidencia muchas situaciones para tratar de hacer un cambio social, de familia, de estructura, de fachada. Lo hemos venido sintiendo poderosamente. Pues sí, Juan Carlos, un eclipse en este momento. Precisamente en Capricornio están Saturno. Bueno, Saturno está en Acuario, pero va a retrogradar nuevamente a Capricornio. Está Plutón, está Júpiter, que es el aspecto que ha generado toda esta crisis sistémica global en la que estamos, porque esto no es el coronavirus y chao, sino que entramos en un proceso de alquimia. Saturno, el plomo, se va a convertir en el oro alquímico que es Plutón, y estamos como planeta Tierra sometidos a esa transformación de las viejas estructuras, los viejos liderazgos y nuestra vieja conciencia individual y colectiva. Entonces, un eclipse en el grado cero tiene una implicación porque el grado cero es la entrada. En el grado cero y en el grado 29 se produce un solapamiento. Una de las preguntas que hay ahí en el chat en este momento es,
¿Qué pasa ahí? Ahí hay un solapamiento, eso no es malo. Hay un tipo de energía, es una puerta, un portal entre una energía de un signo que se acaba, que en este caso es Géminis, y el grado cero de Cáncer que comienza. Es como decir, el atardecer, hay un punto entre la luz y la oscuridad de la noche, pero tú no puedes decir, aquí empieza la luz y aquí la oscuridad. Ese es el grado 29 de un signo, y el grado cero hasta el grado 1 nomás, hasta empezar el grado 1, existe un solapamiento. En ese solapamiento se producen, en esas fronteras de signos, ustedes pueden entrar en internet y buscar planetas en frontera de signo. Hay unos escritos sacados de algunas investigaciones de Michael Hoover, muy interesantes, que se han observado esos planetas fronterizos, tienen la necesidad de crear una energía nueva. Y justo esta combinación planetaria de Júpiter, Plutón y Saturno, que estuvo en Capricornio, está ahora en Acuario y va a retomar, va a entrar a recoger lo que quedó pendiente para a final del año volver a entrar a Acuario. Cuando ocurre ese eclipse ahí, nos está indicando que estamos dejando atrás un viejo modelo del mundo. 2020 menos 18, estamos en el año 2002, pero ya nos dijeron en el año 2000 que se iba a acabar el mundo, se creó ese mito. No es el mundo como esta esfera llamada Tierra, sino la estructura que hemos creado en este mundo. Y en este momento, este eclipse está hablando de eso, hay un final, porque la luna nueva es un cierre y un nacimiento, es una semilla que se crea. La pregunta es, ¿qué semilla quieres sembrar? ¿Qué quieres dejar atrás? La casa donde ocurre el eclipse es también la oportunidad de preguntarse, ¿qué quiero dejar atrás? ¿Qué quiero sembrar de nuevo? ¿Qué quiero comenzar de nuevo? Porque este eclipse es un nuevo comienzo, es la oportunidad de preguntarnos ¿y qué vamos a hacer de aquí en adelante en esa casa donde ocurre y si ocurre sobre un planeta? ¿Y qué estoy dejando atrás? ¿Qué pasos ya no volveré a retomar? O sea, hagámoslo como un ejercicio de conciencia, una trascendencia, un dejar ir y un abrir las manos hacia el futuro. Y es que, Martín, yo me acuerdo, claro, los que somos mayores de 40 o 50 o más Perdón, para allá, serás ¿sí? tú. Yo recuerdo antes del 2000, hermano, todos los, em, todos los canales y todo que habían decían más allá del 2000. Y entonces uno veía todas las, digamos, Discovery Channel o Nat Geo o todo esto, y era como, uy, después del 2000 eso van a haber carros voladores y eso vamos a hacer una humanidad distinta y todo este cuento, ¿no? Y llegó a tal punto el tema que pues justo en el año 2000 pues entró todo el pánico colectivo de que se iba a acabar lo que teníamos pensado que era, ¿sí? Sí, Y entonces viene todo el Y2K, que es que los computadores ya no van a servir porque es que no tenían 4 cifras sino 2 cifras, y entonces eso era el caos. Yo en ese entonces trabajaba en Comcel y yo me acuerdo haciendo las estrategias de que si se caían todos los computadores, cómo íbamos a hacer con los celulares y todo ese tema. Eso era todo un rollo, ¿sí? Eh, y digamos que eso acrecienta una cultura colectiva que también tenemos todos dentro, que es un Neptuno muy fuerte, que quiere una idea de apocalipsis, de que, ay, que de una vez ya caiga el meteorito y que diga quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Claro, yo voy a estar entre los buenos, de los 144.000 o los 144 que decían, ¿no? Entonces, digamos que son ideas milenaristas que están buscando ese cambio. Es decir, dentro de la humanidad todos queremos un cambio y el cambio está llegando, ¿sí? Pero el cambio no tiene que ser apocalíptico, ni es que va a caer un meteorito, ni nada. No, 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 no es eso, ¿sí? Realmente este momento y este eclipse sí que están marcando una pauta. Primero porque están 0 grados del solsticio, ¿sí? Y segundo porque cuando se haga evidente de qué va este eclipse, que es en 6 meses, es cuando vamos a tener el 20 de diciembre del 2020, vamos a tener la gran conjunción de Saturno-Júpiter en el grado cero de Acuario. Y este en es aire, todo un evento, ¿sí? en Y en aire. aire, exacto. Porque Júpiter y Saturno tienen unos ciclos de 200 años en elementos. Entonces, en el elemento Tierra, acabamos de salir del elemento Tierra. Ha tenido 200 años de conjunciones. Las conjunciones Saturno-Júpiter se dan cada 20 años y son 10 conjunciones
que se dan en el tiempo, en el signo de tierra, se dieron en el signo de tierra en el periodo pasado, a excepción de 1980, que es cuando está haciendo ya el relevo de volverse para sacar una fuerza más. Pero, ¿a qué voy con esto? A que estamos entrando en un nuevo periodo, donde ya la Tierra no tiene la validez que tenía antes, sino el aire va a ser el que tenga la mayor validez, ¿sí? Y este eclipse, que es el que antecede esa conjunción de Saturno-Júpiter y el que, digamos, da soporte a los grandes cambios y revoluciones, miremos cómo nos ha hecho un frenón en seco de la economía, un frenón en seco de muchas situaciones que considerábamos y dábamos por hecho. ¿Para qué? Para hacer una revaluación. Ese quédate en casa es ve y armas una crisálida para hacer una metamorfosis que te va a permitir verte a ti mismo, ver quiénes son tus relaciones cercanas, qué te contiene, qué te mantiene, qué te acoge, quién es la gran madre para ti, madre Estado, madre familia, madre trabajo. Lo puso en evidencia, ¿sí? Es decir, aquellas personas que tuvieron la gran madre y la gran fortuna de que les siguieron consignando su salario pese a la cuarentena, por ejemplo, o a otras personas que apenas empezó la cuarentena los despidieron y se dieron cuenta con quién vivían, quién eran su contorno. Es todo un evento para hacer una metamorfosis. La oruga se metió en su crisálida y está haciendo un proceso de cambio y transformación. Cuando vemos una metamorfosis, no es que le salieron alas a la mariposa, al gusano, no. Es que hay una situación de cambio de ADN. O sea, la mariposa es algo muy distinto a lo que era la oruga, ¿sí? Y eso es precisamente lo que ha venido haciendo este 2020, desde la cuarentena, desde la cuaresma, desde todo esto que ha estado preparándonos para un cambio importante. Y este eclipse es como si pusiera ya en evidencia y nos trajera unas tijeras para decir con qué relaciones corto, con qué situaciones tengo ya que hacer un alto, y no quiere decir que sea hoy, porque Sí, hoy fue el eclipse a la 1 de la mañana, sino quiere decir que es esta temporada. En astrología se manejan orbes y se maneja meses un poco, 3 meses para atrás, 3 meses para adelante, en donde esto está sucediendo. Está pidiéndome, si esta relación ya no me funcionaba, me divorcio. Si este trabajo no me funcionaba, despido. Y si no lo tomo yo como una decisión propia, pues me despiden, ¿sí? Pero lo cierto es que está pidiendo una gran transformación y ver que esa transformación es mala no es una buena cosa, no es una buena forma de verlo. No hay cosas ni buenas ni malas. Hay cosas que me están poniendo en evidencia. Darwin decía muy bien que solo la necesidad hacía que evolucionaran las especies, ¿sí? Y nos pusieron en tono de necesidad de ver las cosas. Y esto lo que está permitiendo es que evolucionemos, que generemos, regeneremos. ¿Cuál es el primer paso para dar esa regeneración? Asumir que ya hay una nueva realidad, ¿sí? Si nos quedamos, eso es como en psicología se habla de esos pasos del duelo, ¿sí? Se murió la realidad que conocíamos, entonces le podemos echar la culpa al gobierno, a la gente, si somos conspiranoides le vamos a echar la culpa a que crearon el virus, a que hicieron, a echarle la culpa a todo el mundo hacia afuera, pero solo hasta cuando asumamos que las cosas están así, que son así, y que debemos hacer un cambio radical de vida, solo hasta ese momento es que empezamos a ser creativos, y somos muy creativos. Millones de años de evolución tenemos en nuestro código genético y ha hecho que nos salvemos de muchas situaciones. Y esto esto es algo más en la evolución, pero solamente se genera un punto creativo en la medida en que consideremos que ya hay un cambio, que ya hay una situación distinta, diferente, y ahí empezamos a ser más creativos con nuestro potencial, con nuestras virtudes. Juan, tengo una presentación que podemos ir pasando, si me compartes Claro. la pantalla, para poder ir viendo Sí. algunos ticsitos sobre los eclipses. Y hay muchas preguntas, no vamos a poderlas responder todas, pero la idea con esta presentación es que podemos ir viendo qué representa el eclipse en nuestra vida. Y algo muy Bien. sencillo que tú lo mencionas, ¿ya lo pusiste? Sí, sí, ahí ya Entonces está. vamos a compartir la pantalla. Algo que tú mencionaste que me parece es muy importante es tener en cuenta qué está pasando en nuestra vida. No solamente, a veces estamos mirando la carta
y la miramos tanto que no miramos la vida y no miramos que hay cosas que ya son evidentes en nuestro entorno que están ocurriendo. Entonces, yo soy partidario de utilizar la carta como un espejo, no como que lo que dice ahí en el papel tengo que cumplirlo. Hay que dejar de ser víctima de la astrología y tener una actitud más de darnos cuenta de el ser humano tiene el poder de ser. Tenemos la chispa divina adentro y tenemos el poder de ser. Antes de seguir, voy a poner mis anuncios de mis patrocinadores. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a invitarlos al curso de sinastrías que vamos a empezar el martes 30 de junio. Vamos a empezar el curso de sinastrías, que es la comprensión profunda a través de los aspectos relacionales por medio del horóscopo, entre parejas, entre los miembros de una familia. Y eso lo iniciamos en Hora Colombia el día martes 30 de junio, 6 a 8 p.m. Los que estén interesados, aquí está mi WhatsApp, más 57, que es el código de Colombia, 310-892-1195. Por ese WhatsApp se pueden comunicar y les damos los detalles. Las clases son online, son 20 horas de clase, 2 horas semanales los días martes, y la duración son 2 meses y medio. Hay grabación de la clase para los que no puedan asistir, para que luego la puedan ver. Gracias a nuestros patrocinadores, pues tenemos este espacio, Juan. Porque, Bueno, porque no solo de pan vive el hombre, pero pan necesitamos también. también, hermano, también. Muy Entonces, bien. muy bien, vamos ahora. Dime, Juan, vamos a poner la presentación. Sí, Dime. ahí hay un tema bien interesante con algo que acabas de tomar cuando pusiste la presentación y es la víctima o el héroe, ¿sí? Son dos temas que están muy atados, muy sincrónicos, que tienen que ver precisamente con Piscis, son precisamente los dos pescados, uno se come al otro, ¿sí? Uno puede ser la víctima de su situación, sintiendo que el mundo entero está malo consigo mismo, ¿sí? O puede ser el héroe de la situación. El héroe, ¿cómo, qué es? Es el que se empodera y ve en cada oportunidad o en cada infortunio una forma de sacar sus virtudes, sus talentos, su fuerza, su vigor, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿No? Están ahí atados. A veces estamos en modo víctima, a veces estamos en modo héroe. Sí, Pero la idea es poder de pronto conscientemente jugar con esos arquetipos y decir, bueno, esto ha sido muy difícil en mi vida, esto me está dando mucho dolor, no tengo nada, no tengo trabajo, no tengo vivienda, no tengo nada en este instante, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dar, dar, es lo que hay dar, que hacer, dar de claro, lo que la eres, esencia de la vida ¿sí? es dar. No es esperar a que nos den, sino empezar a ofrecer a dar. Yo Ese tengo un dar, cuñado, Juan, que dice con su sabiduría muy profunda, dice, es mejor dar que recibir, porque si no, si usted lo duda, pregúntele a los boxeadores. Es mejor dar que recibir. exactamente, hay que dar, Exactamente. ¿sí? ¿Y qué damos? De lo que somos. O sea, es que cuando hablamos de caridad es primero debemos preguntarnos, ¿qué somos? ¿Cuál es mi árbol? Cuando empezó toda esta crisis, con Martín nos reunimos y dijimos, bueno, ¿nosotros qué somos? Mm. Somos astrólogos. ¿Qué podemos dar? Pues lo que hablamos, lo que decimos, las conclusiones, las síntesis. Y dijimos, bueno, es un momento para dar. Sí, está difícil, ya no llega la gente a nuestra consulta por el tema del coronavirus y demás, y empezamos a dar. ¿Y qué pasó? Pues empezamos a recibir también consultas virtuales y empezamos a recibir temas de cursos virtuales y demás. Entonces, un poco la invitación es a que si te sientes en este momento que la vida te ha quitado todo, ¿qué hay que hacer? Dar, dar. ¿Qué es dar? Pues dar una sonrisa, dar un cariño, dar un afecto, dar Mira, lo que eres. Juan, cuando uno tiene la oportunidad valiosa de que la vida nos quita todo, tiene la maravillosa posibilidad de empezar a hacer las cosas de una manera como nunca las había hecho. Esa es una, generalmente no lo vemos, pero te están premiando. A veces decimos, si yo pudiera, haría. Si yo no tuviera que asumir estas cargas, estaría. Y cuando llega la oportunidad que la vida te quita todo eso, empezamos a decir, ahora me quitó todo. Pues tienes la posibilidad infinita como si nacieras de nuevo. Comenzar de nuevo es una práctica maravillosa. Este es un momento de comenzar de nuevo. Aquí hay unos patrones o unas guías
un protocolo básico, hay muchos protocolos, ustedes lo pueden hacer. Primero, ¿en qué casas y ejes tiene lugar el eclipse? Casa 1, casa 7, casa 2, casa 8. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos está diciendo, hay un corte y hay un comienzo, hay un comenzar de nuevo. En consigo mismo en la casa 1 o en la casa 7, alguien pregunta que en la casa 8, pues los temas de la casa 8, lo compartido con otros, todos los vínculos que implican tener con el otro una responsabilidad compartida se ven en la necesidad de ser revisados. ¿En qué signos? Estamos ya, Juan nos lo explicó, en el signo de Cáncer, y el complemento al frente es Capricornio, es energía cardinal. La energía cardinal es 0 grados, empieza el verano en el hemisferio norte, en el hemisferio sur empieza el invierno, es comienzo. Observar si el eclipse está en conjunción a un planeta o en oposición. Aquí hay una cantidad de opiniones. Unos dicen que a máximo 2 grados, otros que a 3 grados, a 5 grados. Mire, obsérvelo en su carta. Si el eclipse está en conjunción, ¿qué es conjunción? Encima de un planeta, sobre su Venus, sobre su Marte, está en conjunción. A 5 grados de distancia alrededor o a 6 grados, usted observe qué le está pasando en su vida. No espere que el astrólogo se lo diga, porque el astrólogo es un ser humano limitado, con creencias limitadas. El cielo no está limitado. El libro de los cielos no tiene ningún filtro. El único filtro que tiene es el de los ojos del que lo observa y no es el libro de los cielos. Somos nosotros. Entonces, observen su vida, ¿qué me está pasando? Como decía el actor ese mexicano que se murió en estos días, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando? Entonces, observe si está muy cerca o en oposición. ¿Qué es oposición? El planeta que está al frente. Allá en Capricornio al frente, que hay cerquita el grado del eclipse. O si está en una cúspide, en una casa, ahí está el tema a revisar. Ahí está el tema a mirar. Sí, eso Ahora, es dime. finales de Géminis Sagitario, entre los 25 grados de Géminis Sagitario y entre a los 0, los 5 grados de Cáncer Capricornio o de Aries y Libra, ¿sí? Sí. O Aquí de Piscis y Virgo. están preguntando que en cuántos grados está la luna. 0 grados ocurrió el eclipse. 0 grados de Cáncer, entonces se extiende a los 5 o 6 grados, o antecitos en Géminis, lo que Juan está diciendo. O sea, la astrología no es una camisa de 11 varas, es algo... Exacto. ¿Y qué nos dice cada planeta? Cada planeta es un actor interior. Un actor interior. Si es Venus, entonces está pidiendo sobre relaciones. Si es Marte, está pidiendo sobre acciones, sobre directivas, ¿sí? Si es Luna, está pidiendo sobre mi autocuidado, ¿sí? Si es Saturno, está pidiendo sobre mis límites, ¿sí? Si es Júpiter, está pidiendo sobre mi expansión, ¿sí? Aquí retomo una palabra que tú dijiste hace un poquito, que hablabas como los astrólogos medievales decían que un eclipse sobre el grado 0 de Cáncer representaba la caída de un rey o de un dignatario, ¿sí? Y este es un momento precisamente para mirar cuántos autócratas tenemos en nuestro interior que nos dan palo todo el tiempo, que nos juzgan y nos dañan internamente, y que a eso es lo que tenemos que derrocarlo. ¿Sí? Derrocar ese tirano interior. Derrocar al tirano interior, correcto. Eso es un poco lo que trae este eclipse, ¿sí? Quiérete, acéptate, no te des tan duro, o sea, ámate, perdónate y así perdonas a los demás, pero es un poco eso. Bueno, sigamos. Sí, también es bueno mirar si hay planetas en tránsito sobre el sitio del eclipse. Si ahí el eclipse ocurre sobre la Luna, por ejemplo, y está recibiendo una cuadratura de Urano, de Saturno, ¿eso qué hace? Hay más información sobre ese planeta y se magnifica la situación y seguramente la vienes viviendo hace un tiempo para acá. Entonces tienes en cuenta progresiones, revolución solar, pero no hay necesidad de mirar todo. Mira, la astrología, cuando la miramos, son símbolos, no son volúmenes de libros escritos. Por favor, la astrología la hemos vuelto demasiado racional. Está bien porque hay que entenderla, pero cuando tú miras el cielo, simplemente hay luces y sombras. A propósito, hay un libro maravilloso de Antonio Polito, un compañero astrólogo. No tenemos, ni nos conocemos con él, pero se lo recomendamos. No tenemos ningún título comercial con él.
Se llama Luces y Sombras en el Cielo, lo consiguen por internet, maravilloso el libro de él. Parte de lo que estamos hablando acá es tomado de sus enseñanzas, de sus observaciones. Entonces, traten de mirar más en profundidad. A veces la persona se queda hablando en la consulta del abuelito, la abuelita, y no va a lo esencial. La astrología es muy esencial. Dice, eclipse sobre Venus. Revise su mundo afectivo, su bienestar. ¿Qué está pasando? ¿Qué le causa malestar? Eclipse sobre Saturno. Deje las cargas, póngase límites. Hoy vamos a hablar de unos ejemplos prácticos, porque ayer me llamó una persona con un eclipse, justo unas horitas antes, desesperado, y el eclipse era sobre Saturno. Ya vamos a hablar de eso. Tener en cuenta el sentido evolutivo del eclipse. Los eclipses van asociados al nodo norte y al nodo sur. Entonces tenemos que tener en cuenta en nuestra carta dónde está el nodo norte, dónde está el nodo sur. El eclipse lo que nos está diciendo es como un semáforo. Acuérdese que usted tiene un plan evolutivo que se llama su nodo norte. Libere la información por esa vía. Acuérdese que tiene una memoria del pasado que se llama nodo sur. Tome la experiencia, pero no se quede en el pasado, porque el pasado se fue. Si se queda en el pasado, pues ahí se congeló, como la estatua de sal de Sara de la Biblia. Si mira para atrás, se congeló. Ahora que estás diciendo del pasado, hay que tener en cuenta que este eclipse tiene un Mercurio en retro en Cáncer. Y a Cáncer le encanta mirar el pasado. Es curioso, de pronto, las relaciones o las fotos que aparecieron en estos días o las situaciones del pasado. ¿Y qué es lo que nos quieren decir todas esas situaciones? Es como una evaluación para poder dar un cierre, para decir, ay, bendito sea el momento en que es el presente, bendito sea el momento en que estoy siendo más autónomo y dueño de mi proceso de vida. Es que desde el 2018 hemos tenido un cuestionamiento interno de qué tanto dependes de los demás o qué tanto eres autónomo de ti mismo, qué tanto te quieres a ti mismo. Hay dos conceptos claves que son énfasis y crisis. ¿Qué significa eso? La crisis, nosotros hemos vivido paniqueados de la palabra crisis y tenemos que referirnos a la etimología del concepto crisis. En chino antiguo es wei chi. Wei, peligro. Chi, energía, oportunidad, crecimiento. ¿Qué te dice la palabra crisis? Tienes el peligro de seguir en lo mismo, dándole vueltas a lo mismo, hundiéndote en lo mismo, siendo víctima de lo mismo, o tienes la oportunidad de transformar esa energía y moverte en otra dirección. Eso, por eso se llama palabra crisis. Algunos están escribiendo aquí, perdí el empleo. Maravilloso. Perdió el empleo. Ahora mira a ver cómo direccionamos la energía, porque la crisis es portadora de una energía que la puedes direccionar. Por eso hablamos, miren dónde está su nodo norte, direcciónelo por ahí, proponga por ahí. ¿Por qué énfasis? Porque cuando la carta es tocada por un eclipse en un punto sensible, un planeta, una cúspide de casa, ¿qué hace? Eso se nota, se magnifica. Entonces, como lo estamos viendo, ahí dice, significa que la persona o la comunidad es requerida por acontecimientos en su vida que precisan más tiempo, más atención de la energía habitual. Dice, un momento, pare aquí. El eclipse es como un semáforo que te dice, para, por favor, para, detente, porque si no te detienes, te estrellas contra el mundo. Es que imaginémonos a Superman allá en Krypton con mamá y papá, y entonces no se va a acabar el planeta y todos están bonitos y gorditos. No, ¿quién va a ver esa película? Pero en cambio, el planeta va a estallar, al niñito lo meten en una cápsula, tiene que vivir en otro sistema solar, se le muere su papá y su mamá, es huérfano, vive con una madrastra, con un padrastro, hay un antihéroe, hay una situación, y empieza a reconocer las virtudes de héroe que tiene y sacar adelante su proceso. Un poco este énfasis y crisis que hablas es un poco como o nos conectamos con el héroe solar que llevamos todos dentro y sacamos adelante un proceso evolutivo por difícil que sea, o nos quedamos en la victimización y a llorar que la vida fue difícil y que no hay nada más que hacer. ¿Sí? Sí, Entonces, están las opciones. ahí están las opciones. Tú eliges si eres el capitán, si tu alma es el capitán de tu vida o te conviertes en un barco a la deriva, víctima de las circunstancias del gobierno, del coronavirus, de la pareja, del entorno, de mi papá, de mi mamá. Ya es hora de que demos el salto en ese sentido.
Siempre necesitamos contextualizar porque en astrología hay un problema en la información que hemos creado los astrólogos y es Júpiter te llegó sobre tal paso. Abundancia infinita. Contextualice, por favor. Abundancia es ¿qué para la persona? Tampoco es lo que yo me estoy imaginando. ¿Qué es lo que la vida me está ofreciendo? Porque necesitamos a veces, te vas a ganar la lotería, velas rojas, no sé qué, todo ese tipo de astrología especulativa. Necesitamos ordenarla en algo, revisarla y hacer de la astrología un método más limpio de darnos cuenta. Miremos el libro Los cielos no tiene filtros, de verdad, no tiene ningún filtro. El que interpreta es el que le pone filtro. Entonces el límite que hay en la información astrológica son tus creencias. Si tú crees que eso es malo, maravilloso, es malo. Te va a ocurrir, lo vas a vivir malo porque ya lo catalogaste malo. Si lo ves como un cambio significativo, es una oportunidad. En griego antiguo, la palabra crisis viene de un término que se me escapa en este momento, que significa tiempos de cambio. Pues yo prefiero ver la crisis como los chinos, Wei Chi, o te quedas y te hundes o das el salto. Energía, chi. O tiempos de cambio. Si llegó el invierno, oye, con la ropa del verano no te sirve, cambia. O te aclimatas o el clima te mata. Evoluciona. Porque si, no, si te quedas ahí pensando que el universo se te va a acomodar, pues corremos el riesgo de que no sea así. Ya hemos hablado de esto. ¿En qué casa? ¿En qué signo? Estamos hablando aquí del 0 grados de Capricornio, al frente de Cáncer, al frente tenemos Capricornio. ¿Y en qué casa y en qué signo? ¿Y qué planetas hay en ese eje? Porque así no haya ocurrido sobre un planeta, si tenemos planetas en Cáncer, en el signo de Cáncer o de Capricornio, esta energía del eclipse nos está movilizando en esa dirección. Sí, espérate, esa diapositiva que tienes ahí es interesante porque pensemos en el grado cero de cáncer. Grado cero de cáncer es ese punto que está señalando ahí Martín, ¿sí? Para los antiguos egipcios, ahí representaba el inicio del zodiaco porque es donde se acaba el día, es donde es la medianoche, ¿sí? Si vemos esa parte del horóscopo son las bases, es la raíz del horóscopo, ¿sí? Sí. Y el tener un eclipse ahí significa que hay que cortar radicalmente con una serie de situaciones que ya estaban caducas, que ya necesitan renovación, que necesitan cambio, ¿sí? Que necesitan abrazo del propio ser. Sí, es muy de fondo, ¿no? Como los cimientos del hogar, del fondo del ser. Muy bien. Estamos ya hablando de esto. Estos son algunos ejemplos. Observar si ahí está haciendo una conjunción, una oposición a un planeta en cúspide de casa. El énfasis en la crisis tienden a adquirir mayores proporciones. Se convierte en una crisis mayor, crisis como oportunidad de qué va a elegir. Una crisis es una encrucijada que te dice, llegaste a un punto donde el camino se abre en dos. ¿Qué quiere? ¿Seguimos en lo mismo o corres el riesgo de cambiar y de iniciar un camino nuevo? Ah, es que me da miedo lo nuevo. Entonces sigan lo mismo. No, es que no me gusta. Entonces cambie. Uy, es que me da miedo el cambio. Estás ahí. ¿Qué quieres? Esa Sí, pregunta no te claro. la da la astrología, ¿vale? Esa pregunta la sacas de tu corazón porque la astrología tiene por objeto es que te mires en ese espejo, en ese mandala, no que te mires en el sentido de negativizarte a ti mismo y de minimizarte, sino que mires bajo una lupa que se llama ¿y qué puedo hacer? ¿Y con qué cuento yo para asumir este momento? Es bien importante que miremos eso, porque eso nos dice, se convierte en una crisis mayor, es una encrucijada mucho más amplia, más grande, más contundente. Bueno, también ya lo vimos, qué tránsitos están afectando el planeta en la crisis, ver qué relación hay entre el eclipse y el punto de la edad, los tránsitos, las progresiones, la revolución solar en la carta de la persona. Esto ya es como un repasito de lo que estamos haciendo. No lo vamos a hacer acá porque por obvias razones no es el espacio. Y este dibujito nos dice, tenemos dos caminos para entender el sentido evolutivo de la crisis. El nodo norte, que nos está diciendo camino nuevo, evolución. El nodo sur, tengo un camino en el pasado recorrido, una mochila muy pesada de cargas,
puedo tomar lo mejor de eso, de esa experiencia para dirigirme hacia el nodo norte, hacia mi camino evolutivo. La oportunidad que estamos con Juan Carlos aquí creando es que ustedes, inicialmente no era tanto nuestra intención, pero nos han escrito es que ustedes pueden ir aprendiendo astrología práctica, pragmática. Nosotros felices porque estamos repasando y aprendiendo cada día más con ustedes. Saquen su carta y mírenla. ¿Dónde está mi nodo norte? Porque el eclipse te está diciendo, sigue por ahí, sigue evolucionando. El nodo norte no es un planeta, es un señalador. No dice ni siquiera qué va a pasar, te dice, esa es la vía. El nodo sur te dice, de allá vienes. Mira el pasado, toma el Saturno del pasado, tu experiencia, y enfócate en el comenzar de nuevo, en ese sentido, en esa dirección evolutiva. Martín, y es que la temporada de eclipses, normalmente los eclipses lo que trae son poner en evidencia cosas. ¿Por qué? Porque fíjate, cuando se tapa el sol, empieza a salir el cielo estrellado que hay detrás. Empiezo a ver que no soy el centro del universo, sino que hay muchos soles, ¿sí? Hay más universos. Hay más universos, exactamente. Entonces, en cierta medida, la temporada de eclipses, cuando hay un eclipse, previamente, incluso 15 días antes, 15 días después, empezamos a ver una serie de eventos. Por ejemplo, hace 50 años, Albert Einstein confirmó su teoría de la relatividad gracias a un eclipse, ¿sí? Sí, Porque se señor. tapó el sol, vio una estrella que estaba detrás, pudo mostrar científicamente que su teoría de la relatividad era cierta, ¿sí? De la misma manera, los eclipses ponen en evidencia situaciones, como están en Cáncer Capricornio, ponen en evidencia emociones, relaciones, ¿sí? Y cuando hablamos de relaciones, ¿qué son las relaciones para los seres humanos? Las relaciones son el mejor espejo para conocernos, ¿sí? Cada relación nos muestra una faceta de nosotros. Pregúntele a tu mamá cómo eres, te da una descripción, pregúntele a tu esposa otra, a tu amante otra, a tu otra persona otra, a tu amigo, a tu compañero otra, ¿sí? Cada uno va a dar una descripción. ¿Por qué? Porque nos vemos reflejados en cada una de esas relaciones. Este es un eclipse que nos viene a decir, ¿queremos seguir viéndonos en esas relaciones que nos hacen daño? ¿O este espejo que me vi me hace tener conciencia de que eso no lo quiero hacer o que eso no quiero ser en mi vida? Entonces las relaciones, yo diría que son el factor evolutivo del ser humano. Sin relaciones es muy difícil que Sí. nosotros sepamos quiénes somos o para dónde vamos. Las relaciones nos permiten reconocernos. Reconocernos en un espejo es ver nuestra alma profunda, ¿sí? En cada relación. Que le pregunten a la ex mujer a ver cómo es uno. Ahí sí vemos toda la oscuridad, la sombra y demás. Que le pregunten a la mujer amada cómo es uno. Vemos todo nuestro brillo personal, nuestra individualidad a flor de piel, nuestros talentos, ¿sí? Pero cada una de esas relaciones nos trae algo. Este eje, este eclipse nos está pidiendo es, ¿cómo eres tú contigo mismo? ¿Qué tanta caridad tienes contigo mismo? La caridad no es a los otros, es hacia ti mismo, ¿sí? Entonces es egoísta, ¿sí? Porque cáncer es, me reconozco a mí mismo, ¿sí? Cuando tenemos planetas en cáncer es esa persona que sale de compras con los amigos, con las amigas, y cuando llega a su casa cierra su cuarto, cierra su puerta y saca sus compras y se las pone al corazón, se las pone al cachete, es decir, esta tela, esto que compré, eso es cáncer, es un poco el reconocimiento de lo que somos. Entonces, en ese reconocimiento, lo que nos trae este eclipse es reconozcamos las relaciones que tenemos, qué tanto nos nutren, qué tanto son tóxicas, qué tanto necesitamos hacer unos cortes con esta situación o qué tanto necesitamos cultivarlas más, ¿sí? Porque todo depende de a dónde le caiga el aspecto. Muy bien, entonces seguimos aquí. Vamos a pasar estos. Esta es una presentación de un curso, entonces hay cosas que no vamos a ver. Hay algo que podemos ver acá, la interpretación del eclipse de luna. Funciona mucho más a nivel subconsciente, en el sentido, no es que no pasan cosas, pero te saca la parte que no ves de tu mundo emocional. Y tienes la oportunidad de ver en hechos, y lo que Juan nos está diciendo es, observe su vida.
observe qué está pasando. Y la carta lo que te ayuda es como un diagnóstico, pero el pronóstico lo haces tú. Es como cuando el médico te dice, el diagnóstico que tengo acá es que tienes arteriosclerosis. ¿Y qué hago, doctor? Pues cambie de dieta, quítese estrés, haga ejercicio, eh, mire qué lo tiene así en su vida. Si te tomas los remedios en serio y asumes, cambias el diagnóstico. Tú eres el pronóstico. Dejemos de darle tanto poder al astrólogo. El astrólogo es un ser humano como tú, que no sabe ni dónde está parado y que muchas veces no sabe tampoco cómo está incidiendo en la vida de la persona que está asesorando. Tenemos que empezar por respetar que el que está ahí frente a nosotros tiene poder, el poder de su alma, de su espíritu, tiene el poder de hacer. Su alma escogió este plan de vida y sabe para qué lo escogió. Tiene la oportunidad de hacer lo que los alquimistas llamaban la gran obra. Tiene el poder de despertar. Entonces, nosotros los que jugamos a ser astrólogos necesitamos aprender el arte de empoderar al que está al frente y de bajarnos del pedestal de que sabemos. Nosotros no sabemos. Escasamente arañamos 2, 3 cositas de la interpretación del cielo. El cielo es infinito. Y en ese sentido es que mostramos esto. El inconsciente te va a avisar, te va a decir, mira, te está pasando esto, no lo estás viendo, míralo. Sí, ¿Cómo más se mira? allá, Dime. mm, sí, más allá de una interpretación concreta, lo que estás diciendo es muy claro. Es observa lo que está pasando. O sea, el eclipse nos está pidiendo, mira lo que está sucediendo. Un eclipse hace que miremos el cielo, que miremos el sol, que miremos la luna. Precisamente es, miremos en este momento con Cáncer y el nodo que acaba de pasar a Géminis es, miremos las relaciones, miremos los pares, empecemos a darnos cuenta de que necesitamos ayuda, por un lado, y de permitir que las otras personas también nos ayuden y ayudar. O sea, es Cáncer Capricornio. Capricornio es muy autónomo, muy yo soy, yo solito hago esto. Con este eclipse está diciendo, pide ayuda, ¿sí? Déjate consentir de la gente que está alrededor. Y Cáncer es no solamente ayudo, sino que al revés también, o sea, para el proceso, deja que te ayuden también. Entonces es un poco ese tema, ¿no? En el eclipse de luna tenemos un punto de eliminación, de purificación, de curación, de olvido, de soltar. Donde está ubicada la luna y un punto de crecimiento donde está el sol. Recuerden que los eclipses de luna son en oposición, siempre en oposición, en lunas llenas. Los eclipses de sol serán bajo lunas nuevas, en conjunción. Entonces, esa es como una de las preguntas que hay ahí. La luna nos va a ayudar a eliminar, a limpiar, a purificar, ahí donde está ocupando la luna. Y seguramente vamos a tener en esos días algunas molestias, evidentemente, con ese tema. Y el punto donde está el sol nos para, el sol es nuestra conciencia, nos centra y nos dice, vuelve a ti mismo, tienes el poder de la vida, del espíritu, observa lo que está allá parado al frente donde está la luna y mira la molestia que tú mismo has causado o que por no saber has patrocinado. ¿Qué vas a hacer? Ese es el punto de crecimiento donde está el sol. Esto para los eclipses de luna. Ahora, cuando miramos entonces la diferencia entre los eclipses de sol y luna, básicamente son que la luna, en el eclipse de luna tenemos la posibilidad de eliminar, de deshacer, de decir suelto. En el eclipse de sol también ocurre lo mismo. Lo que pasa es que el eclipse de sol se corta el sol, es la muerte es el final de un ciclo. Indica, por ejemplo, que la luna es nuestro mundo emocional. Una situación emocional tiene la fuerza suficiente para oscurecer el sol, porque eso es lo que ocurre. La luna eclipsa el sol. Y si se apaga la luz, si apagamos el sol, que es nuestra autoconciencia, o lo que yo creo, porque el sol es un círculo con un punto adentro, entonces yo me creo este universo, y yo lo veo así, pero no es el único universo. Si ese punto se apaga, como ocurre de noche, que no vemos la luz del sol, tú lo mencionabas, Juan, se ve maravillosamente el universo, podemos ver otras realidades. Eso hace este eclipse de sol, te está cortando como una especie de hipnosis que te dice, sobre el planeta que está siendo tocado, te dice, designotízate,
quítate eso de esa venda, ya se murió, déjalo atrás, deja el pasado, ábrete a lo nuevo, al nuevo comienzo, siembra, porque una conjunción es un sembrar, es un comienzo de nuevo. Es lo que tú decías, hay que dejar un tiempo para que estas cosas nuevas empiecen. Yo, por ejemplo, me estoy dando cuenta que me gusta un arte, me da en mi casa quinta, y uno de mis artes olvidados ha sido la cocina, y me he puesto, te comentaba esta mañana, a Y hacer eso sí. chucrut, un poco de cosas. Yo no sé, yo no me la sé de cocinero, ni sé de cocina, ni he hecho, no sé coger un cuchillo. Es más, vea, me corté por esto. Pero me fascina, a la cocina la llamo el laboratorio, porque ahí uno aprende de la vida, de todo, de las 3 papas que hay Sí. para cocinar con sal. Experimente, así es la vida. Mira a ver qué hace con los hijos, con la mujer, con el trabajo. Experimente, cocine eso, produzca algo. Eso es un laboratorio maravilloso que es la cocina. Entonces me di a la tarea de decir, oiga, vengo varios días cocinando, me gusta cocinar, experimentemos. Y también me di cuenta de algunas situaciones y experiencias de mi casa quinta que dice, hay que dejar ahí como que eso se diluya, desenergizarlo. Y hay experiencias nuevas de la casa quinta que están emergiendo. Permitamos que la semilla emerja. ¿Para qué? No sé. Experimentemos. Entonces el eclipse de sol lo que va a hacer es cortar, desenergizar. Va a permitir esa fuerza emocional que es la luna, va a interponerse para decir, hace muchos años hace 18 años traes un camino en esta dirección y es hora de que no vaya más. ¿Eso qué implica? Pues muchas cosas, sobre todo lo más importante es que cortes un rol en conciencia, porque muchas veces cortamos afuera las circunstancias, pero no cortamos el rol que ejecutamos. Seguimos con el mismo programa. Entonces, la energía del eclipse de sol, esa carencia, ese final que está haciendo sobre ese punto donde está el sol, que es eclipsado, está diciendo hay un aspecto de tu vida que se está apagando, pero hay otro que está emergiendo. Y sobre todo con esta energía cardinal, tenemos la posibilidad de que emerja algo nuevo. Y Eso es lo sabes que, más con tu vida y tu carta. Dime. y es que, Martín, la vida sabe más La de vida lo que sabe más. yo sé como individuo, La ¿sí? vida sabe. Entonces, apagar el sol para que se vean las estrellas que están allá atrás, ¿sí? Es un poco, el simbolismo es un poco de los sueños. Fijémonos cómo de noche soñamos y nos acordamos y estamos en todo el sueño vivencial y todo. Pero amanece y sale el sol, sale la conciencia y perdemos el recuerdo de ese sueño. ¿Sí? Y el sueño realmente nos está hablando de nuestro inconsciente, de algo que necesita vivirse, sentirse. Un poco el eclipse es permitir que de manera consciente salgan contenidos inconscientes y se ejecuten, como el ejemplo que estás contando de la cocina, ¿sí? Que Sí, es como me conecto con algo que está en lo profundo de mi ser, pero que a nivel de conciencia no lo puedo dejar ser, porque tengo que trabajo, tengo responsabilidades, tengo tengo que. agenda, tengo que. Sí, y lo otro es que no le entreguemos el poder a que la carta me dijo que yo tengo. Dejen de ser víctimas de la carta. Usted es el responsable de su vida. Allá en tu interior sabes. Ya estoy conjugándole usted con tu idea, yo acá estoy turuleto. Entonces, en tu interior tienes el ser sabe, el ser sabe. Y a veces cuando uno dice no sé, tenemos la maravillosa posibilidad de ser. Pero si yo no sé qué hacer, pues sea. Yo no sé qué hacer, pues sea. No sé, Sí. no tengo nada para hacer, pues esté un momento consigo mismo. Tiene la oportunidad de volver sobre sí mismo, sobre su ser, no sobre el tener que parecer. Entonces seguimos acá. Vamos a mirar qué pasa con un eclipse sobre un planeta natal cuando ocurre. Por ejemplo, en este caso tenemos un eclipse cualquiera, de cualquier momento, es un ejemplo cualquiera. El Sol y la Luna, este es un eclipse de Sol sobre Mercurio. ¿Qué pasa con el planeta? Además de que hay un eclipse de Sol, hay un planeta que queda eclipsado. Ya dijimos que más o menos 3 grados, pero si usted nota el efecto a más grados, pues es válido, está ahí. Si lo estás notando, es porque es válido. Entonces, ¿qué pasa? Ese planeta, en este caso que estamos viendo aquí, Mercurio, sufre una mengua, un corte, sufre una disminución de su energía. Eso significa que se va a apagar
o se va como que pierde cierta fuerza los temas relacionados con ese planeta. Si es Mercurio, es la comunicación. ¿En qué casa está ubicado? Casa 1. Yo soy en casa 2 y voy a contar aquí una anécdota de hace muchos años atrás, cuando estaba empezando a estudiar astrología con mi maestro León Sánchez. Un periodista le hizo una pregunta y le dijo, en clase, le dijo, mira, yo tengo una situación, trabajo en una cadena radial y tengo problemas con el dueño del programa porque tenemos unas diferencias en la manera de presentar la información. Yo estudié en la universidad, pero esta persona quiere que yo presente su programa a su manera, que es una manera muy, muy básica, muy obsoleta. Yo le quiero ayudar, pero no se deja y tenemos muchas discusiones. Cuando León miró la carta, observó que se avecinaba un eclipse sobre su Mercurio en casa 2 y le dijo, mira, ¿usted se siente bien? Me dijo, no. Dijo, no, el señor, no me siento bien. Dijo, pues vaya preparando porque eso se le va a cortar. O sea, pero si de eso vivo, le digo, pues vaya mirando a ver cómo va a organizar su economía. Usted es periodista, la casa 2 es yo tengo, usted es periodista, tiene un recurso. ¿Qué le está diciendo el eclipse? Si usted está mal, hay una dificultad, eso se va a cortar. Y efectivamente se le cortó el trabajo. ¿Mal o no? Claro, quedó en suspenso un tiempo. Después me enteré que él se fue a su ciudad natal, lo obligó a viajar y a montar un negocio de comercio por él mismo, que eso es Mercurio, su propio negocio. Eso es necesario para la evolución. Nosotros tenemos que respetar una ley que se llama la impermanencia. La impermanencia significa que nada permanece en el mismo sitio, ni siquiera las células del cuerpo, ni los espacios. Molecularmente, en estas paredes están cambiando aunque uno las vea estables. Y si no, mira el pelo, Juan, ¿cierto? Nos miramos en estos días en unos videos y teníamos el pelito ambos Pero más todo negros. Y ahora estamos ya somos iluminados, ya nos están saliendo, se nos salió la sabiduría por las canas. Entonces, la vida es dinámica y el eclipse lo que nos dice de Sol es tal situación se va a cortar. Ayuda a cortarla y siembre algo nuevo con el mismo planeta. Es que, Martín, no puede ser que millones de años de evolución para llegar a ser seres humanos sea solo para trabajar y hacer dinero. Sí. Eso necesita otro proceso, algo más, no puede ser. Sí, hay Sí. varias preguntas acá que dicen que por cuánto tiempo se eclipsa. Mira, algunos dicen que cuando viene un tránsito de los planetas que están cerca del eclipse o llaman planeta acompañante, tocan a ese planeta, lo vuelven a activar. Pero mire, a ver, eso es técnico y es valioso. La idea es que nosotros tenemos el poder de activarlo. No dependamos de, uy, es que el tránsito es tal fecha y tal día y me voy a poner a sufrir. No, ¿qué está pasando en la vida? Y movilícese. La astrología es para que tú asumas el poder de tu conciencia. O sea, el tiempo es valioso. En esta dimensión de 3 planos es valioso el tiempo, pero no significa, muchas veces la gente he visto que cuando se le habla de los tránsitos dice, ¿cuánto tiempo dura? Como si cuando eso dure, ya pasó y a mí ya me pasó. No, señor, no funciona así. ¿Qué vas a hacer mientras tanto? ¿O quieres que aunque se vaya el planeta, que es una oportunidad del tránsito, el que sea, dejar las cosas así sin procesar para que venga después otro movimiento de la conciencia y te empuje? Ya no te enseñaron, no aprendiste a nadar y te manden desde el trampolín. Entonces, movilízate. La idea es movilizarnos, utilizar la información, no esperar a que pase el tiempo y no actuemos. Lo digo en el buen sentido, para no depender de cómo dura tanto tiempo, entonces yo me quedo quieto, o cuando eso pase ya estaré relajado y otra vez tranquilo. Utiliza esa oportunidad como una posibilidad de profundizar y de elaborar y de procesar o de definir lo que tengas que hacer. Bueno, entonces ahora, ¿qué pasa si el eclipse ocurre sobre el Sol? Eso significa que está cerca el cumpleaños. Entonces los que cumplieron años ayer o antier, el eclipse queda sobre su Sol. ¿Qué puede pasar? Pues que hay un bajonazo de energía con respecto a la casa donde ocurre el eclipse. Puede ser que ya no tenga la misma motivación. En algunas personas, cuando el Sol es afectado, se deprimen. El Sol también puede ser por oposición. Los que están naciendo o nacieron cerca del 22 de diciembre, también, ¿qué significa? Te estás mirando a ti mismo y diciendo, tengo que acabar con algo que ya no va más en mi vida. ¿Cómo está tu salud? Porque el Sol es la vitalidad. Pues si vienes mal de salud, pues ve a buscar un médico y ponte las pilas.
Cuando hablamos de la muerte, aquí no habla de la muerte física de la persona, lo he visto muchísimas veces. Hablamos de la muerte de roles en la vida de la persona, roles que no van más. ¿Cuál rol? Según la casa donde ocurra. ¿Qué piensas tú, Juan? Tú No da hablabas más. mucho. Sí, no, es que son los nodos que están pidiendo ya reconexión. El nodo es un corte con el cordón umbilical. Entonces, como nacemos y nos cortan el cordón umbilical, a los 18 años y 6 meses que tenemos el retorno nodal, están volviendo a cortar el cordón umbilical, ¿sí? Y cada 9 años también hay un corte. Entonces, sin duda es como dejar una antigua fachada, ¿sí? Para ingresar a una nueva. Eh, Pienso que este nodo, este tema de esta temporada está dándole relación a la luna, porque toda la temporada que hemos tenido es en cáncer. Su regente es la luna, ¿sí? Y entonces la luna nos está cuestionando desde el 2018 es cómo vives, cómo te contienes a ti mismo, cómo eres autónomo, qué tanto necesitas de las otras personas o qué tanto te empoderas de tu propia vida, qué tanto pides ayuda o ayudas también. Las dos opciones, cáncer, Capricornio, ¿sí? Son temas que se ponen sobre el énfasis. Esta es la carta de Pablo Escobar. En el año 93 él muere abatido porque su vida era, pues, vivir en ese mundo de la sombra, fue lo que eligió como alma experimentar. Y Mauricio Puerta, un astrólogo colombiano muy reconocido, muy publicitado, en el mes de enero del año 93 le hacen una entrevista y publica en esa entrevista que ese año Pablo Escobar va a morir. Y le preguntan por qué. Dice, porque hay un eclipse sobre su sol de nacimiento. Y ocurre el día anterior o el día, sí, como 2 días antes de su cumpleaños ocurre. Efectivamente, Pablo Escobar muere el 2 de diciembre, él nació el 1 de diciembre y el eclipse fue el 30 de noviembre. Pero esto que parece una predicción, en realidad, por eso estábamos hablando que el corte del sol era cortar un rol. Como él no lo cortó, pues su alma lo corta, es decir, desaparece físicamente. Eso no quiere decir que todos los eclipses sobre el sol la persona se tenga que morir, porque lo he visto muchas veces. Muere a un rol que no necesitas, muere a algo que no debe ir más en tu vida, porque si no mueres empiezas a tener problemas, porque ese rol ya no tiene energía y empieza a perder fuerza. Revisa cuál rol, si el eclipse ocurre sobre tu sol, revisa cuál rol ya no va más, qué cosas no van más. Sí, Martín, es que lo que nos trae el eclipse son unas tijeras. Sí, unas Usemos las tijeras, eso tijeras. es maravilloso como tú lo dices. Saque la tijera. Saque la tijera y corte con viejas sustancias que ya no van más, de acuerdo al planeta que te está tocando o a la casa que te está tocando. Date el permiso de cortar con ciertas situaciones que ya están caducas. Sí, igual sobre las casas, sobre el ascendente. Te está diciendo, si es en la casa 7, hay relaciones que hay que cortar o resignificar. Hay que revisar si es en la casa 10 el destino, las metas, metas que ya no van más y nuevas metas que necesitas ponerte. Si es en la casa 6 el trabajo, la salud, ¿qué pasa con tu salud? ¿Qué pasa con el trabajo? Los roles del trabajo. A ver, hay muchas cosas. Alguien preguntaba que le cogió sobre Venus, ya lo vamos a hacer. ¿Qué te genera malestar? Venus es bienestar, paz, armonía, tranquilidad, calma. Si es en la casa 6 que nos preguntaban ahí, no vamos a poder responder las preguntas todas, pero a grosso modo es, si la angustia de no tener trabajo y te da sobre Venus, te dice, busca tener paz, tranquilidad en medio de no tener trabajo y busca mirar si puedes activar tu Venus en el campo laboral, a través del arte, la estética, la belleza, las buenas relaciones, de acuerdo a la habilidad venusina que hayas desarrollado. Hay muchas variables. La astrología hace esto. El centro de la carta se abre así, en 12 grandes casas con planetas. Es decir, es como una flor que se abre. Es un pulso de la vida. Entonces, cuando el eclipse es sobre la luna, ¿qué pasa? Pues recuerdos, personas, lugares del pasado a nivel emocional no van más, no van más. ¿Por qué? Porque completaron su ciclo. Si vienes en una relación de pareja o con hijos
o de amistad que los vínculos se están molestando, pues esto nos obliga a decir, no le meto más energía a eso. O la misma vida te quita la energía y te dice, aunque llores, no corresponde seguir. Si te están dejando, acéptalo y coge tu mochila. Es Tenemos que que tener la actitud del aprendiz y para adelante. Sigue, Juan. si retienes al que se quiere ir, ¿cómo dejas el espacio al que quiere llegar? ¿Sí? Claro. Eh, todo este eje Cáncer Capricornio nos ha mostrado con estos eclipses una gran necesidad de automantenernos, contenernos. Sí. Es la pregunta que se ha estado desde el 2018. ¿Qué tanto te amas a ti mismo? ¿Qué tanto te contienes? ¿Qué tanto te aceptas? ¿Sí? Y en este eclipse se está poniendo mucho más en evidencia. Es como ya, actívate todo lo que has pensado en estos 2 años desde el 2018. Si es sobre Mercurio, pues la comunicación. ¿Qué está pasando con tu comunicación? ¿Qué está pasando si estás estudiando? ¿Cómo te sientes con esos estudios? ¿O llegó el momento de empezar a estudiar? De comenzar de nuevo. El eclipse es comenzar de nuevo. Maravilloso, ¿no? Entonces, si hay dificultades en la comunicación verbal, escrita, en documentos, pues rectifícalos. O hay cosas que ya no van más, o situaciones con hermanos, con parientes, con vecinos. Llegó la hora de, si no se puede resolver, suelta, deja así. Continúa, siembra de nuevo, mira en otra dirección. Y es muy evidente también porque como el nodo norte está en Géminis, ¿sí? Esto que estás nombrando de Mercurio se hace muy importante. Es un eclipse también que nos está nombrando la comunicación, la interacción con nuestros pares, con nuestros socios, con nuestros colegas, con la gente que está similar a nosotros. Está pidiendo acción con eso también. Claro, completamente. Llegó la hora de aprender, Mercurio, habilidades nuevas. ¿Ves? Eso también es. El eclipse sobre Venus, final de un amor puede ser, o final de una situación que ya no me hace sentir bienestar. Venus es bienestar, armonía, placer, calma, tranquilidad. Se alejó un ser querido, pero si se alejó fue por algo, porque no había bienestar. Acepta que no había, el planeta se siente desenergizado y dice, no puedo más, suelto. Eso que parece una Martín, tragedia es una oportunidad. esto que estás nombrando, mira, pon la anterior, la de Géminis, ¿sí? Entonces, estas notas claves de Géminis tienen que ver no solamente con Mercurio, sino que tienen que ver con la casa 3 y la casa 6, Claro. ¿sí? Entonces, es un poco como están preguntando, diciendo, ay, pero digan por las casas, por los signos. Bueno, pues si el Mercurio te cae, si el eclipse te cae en tu casa 3 o en tu casa 6, o si te cae en comunicación con Mercurio, oposición, cuadratura, pues tiene que ver con esto mismo. Ahora, baja la diapositiva. Si tiene que ver con Venus, pues tiene que ver con tu casa 2 y tu casa 7, que son los regentes de Tauro y de Libra, ¿sí? Entonces, digamos, es una forma sintética también de estar hablando por las casas, pero es que no nos vamos a poner como astrólogos de Aries, velas rojas. Tanga Sí, sí. negra. Bueno, dijeron que no íbamos a hablar de eso. Sí, pero lo que tú estás diciendo, tú puedes relacionar el planeta por los simbolismos arquetípicos tradicionales. Tauro, casa 2, Libra, casa 7. Entonces, claro, el eclipse está mostrando sobre Venus como qué tanto soy merecedor de mi vida, qué tanto estoy pidiendo castigo de los otros y me meto en relaciones en donde estoy pidiendo castigo constantemente, o qué tanto me siento merecedor de mí mismo y me doy gusto, placer, gozo. Gozo. Y si es sobre Marte y la energía de Marte pierde la fuerza, te está diciendo, toma conciencia de lo que estás haciendo, de la agresividad, de la afirmación, de la falta de planeación. Si se te cayó un proyecto o se generó un conflicto porque el eclipse quedó sobre Marte, te está diciendo, no te quedes mirando el conflicto. ¿Qué está pasando A la acción. sí, ¿dónde estás enfocando tu energía? De hecho, tengo un Sí. amigo que el eclipse le da sobre Marte y lo que se da cuenta,
se produjo una discusión en la organización donde él trabaja y lo que él me comenta es, me di cuenta después de la discusión que estaba poniendo mi energía en algo que no la quiero poner más. Y le dije, eso es el eclipse. Una semana antes del eclipse le ocurrió, porque es que estamos acostumbrados de que el eclipse en el momento, la astrología de lupa, y por ver la astrología de lupa perdemos el gran contexto, esto se activa desde antes. Y él se dio cuenta y dijo, realmente estoy poniendo la energía en algo que no quiero poner más la energía. Y está en eso, cómo se reinventa entonces el manejar la energía en esa organización para no caer en el mismo conflicto o tomar una distancia y emplear su energía en otras cosas, en otro campo dentro de la organización. Eso es lo que hace un eclipse. Exacto. Ahí estás hablando Marte, casa 1 o casa 8. Estás hablando de si el eclipse, si tenemos a Marte en el grado 0 de Cáncer, o entre los últimos de Géminis o en los primeros de Cáncer, pues está muy activo esta relación que estás haciendo. Ok, y si el eclipse ocurre sobre tu Júpiter natal, la persona puede sentirse a veces desanimada con ese espíritu de expansión, algo del pasado que viene de atrás, la pone así y es, cariñito lindo, mira adelante, mira al futuro, abre los ojos al futuro, mira con tu corazón lo nuevo que tienes al frente, porque Júpiter te da la visión de futuro, la visión de pasado te pone triste, recoge el pasado, déjalo pasar. La clave del pasado es saber dejarlo pasar. El pasado pasa. ¿Qué puedes hacer? Es que si yo hice o no hice, ya hiciste, ya lo déjalo así. Deja que pase así y mira hacia adelante. Júpiter te abre, ahí sí como dice X personaje, supermercado. Entonces, velas blancas es alégrese la vida por lo que pasó, deje pasar el pasado, abre la puerta del futuro que Júpiter empieza a sembrar lo nuevo. Y así es lo que hay que hacer, mirar que hay algo que ya no va más. ¿Cómo fue mi Sí. rol en ese pasado? Eso sí, te cae en casa 9 o en casa 12, cualquiera de esos dos que es Júpiter, regente de Sagitario de Piscis, tiene que ver con esta relación. Es si el eclipse, si tienes cáncer en la casa 9 o cáncer en la casa 12, te está pidiendo renuévate, mira más el futuro que el pasado. Claro, ¿cuál es tu nueva visión de futuro? Porque ya hubo una visión que se está cerrando hoy y probablemente por eso sientas desánimo, no quieras jugar el partido de la vida, pero es porque estás mirando el pasado y está bien mirarlo para decirle, me despido de ti, pero ahora tengo un nuevo futuro, empiezo de nuevo, tengo una nueva visión del mundo, casa 9, una nueva percepción de la realidad, tengo nuevas metas, nuevas visiones, hay metas que ya se cerraron, pude y no pude haber hecho, ya está hecho. Así es que cariñito para adelante, vamos para adelante. Y si el eclipse ocurre sobre Saturno, esta sí es fenomenal, Juan. Resulta A que ayer mí, a a las 6 mí. de la tarde me llama un amigo que hace muchos años atiendo en X ciudad de Colombia y me dice, hermano, estoy desesperado. Tiene a Saturno en la casa 6 en el grado 0 de Cáncer. Estoy desesperado. Hace 3 meses perdí mi empleo. No encuentro nada. No sé qué hacer. Tengo hace muchos años, hace por lo menos 10, 12 años, arrastra una cadena de deudas producto de errores financieros. No es que él se robe el dinero, sino que ha cometido muchos errores financieros en su aprendizaje y no los ha podido corregir y la carga de Saturno se le fue acumulando y él trabajaba para pagar deudas. Y llegó un momento donde hace 3 meses se quedó sin trabajo, no sabe qué hacer y me dice, no sé qué hacer, tengo a los hijos, tengo la pareja, no tengo de dónde vivir. ¿Qué hago? ¿Qué hago desesperado? Le dije, ¿sabe qué? El eclipse le queda sobre su Saturno, suelte la atadura de la culpa. Usted en este momento puede pagar, no puedo pagar, pero quiero pagar. ¿Y cómo les va a pagar? A ver, ¿le va a dar el celular? No, es que eso no me da para pagar la enorme cantidad de deudas. Acepte que no puede pagar ahora, lo puede pagar después. Empiece de nuevo. Tuvimos un diálogo de unos 10, 15 minutos y de pronto me dijo, nunca lo había entendido. De verdad me he hecho mucho daño. ¿Y qué puedo hacer en este momento? Yo no puedo pagar, pero puedo hablar con la gente y decirle, en algún momento le pagaré, en este momento tengo que mirar cómo organizo mi economía mínima para mi subsistencia, Saturno.
Aceptar los límites. aceptar los Aceptar. límites. mm, Aceptar lo que soy, aceptar hasta donde llegué, ¿sí? No podemos ser más, No, ¿sí? y me decía, pero es que yo tengo un costalado de culpas por todo el error. Le dije, pues haga de cuenta que compró un Ferrari bien costoso, no para dejarlo ahí en la calle que se lo roben, sino para usarlo. Ese Ferrari cometí muchos errores, pero de aquí en adelante lo aprendo y Saturno, la memoria, la experiencia que ya aprendí, es muy valiosa, la voy a tener en cuenta para construir de nuevo mi futuro económico y laboral. Eso, ahí estás hablando de las pautas para el eclipse que la gente que le cayó en la casa 10 o en la casa 11, que es Saturno regente de Acuario o de Capricornio, ¿sí? Es hasta dónde tengo mis límites, necesito ver mis límites, necesito ponerlos sobre la mesa y necesito decir hasta dónde puedo llegar, hasta dónde llegan conmigo y hasta dónde puedo llegar con los otros. Bueno, y si queda sobre nuestro maestro Urano. Tal vez ese símbolo de Urano para mí es todo raro, hermano. Sí. Estás acostumbrado a la H de A la Herschel. H. Sí. Entonces, ¿qué pasa con Urano? Que puede ocurrir una situación imprevista que está ayudándote a definir lo que no querías definir A o los te que puede tienen Urano en Cáncer o en cáncer, Capricornio. 0 grados de cáncer o de Capricornio, que hay varios o cerca de esos grados o finales de Sagitario, ¿no? Mm. Y de Géminis. Puede ocurrir cierta alteración imprevista que los ayuda también a reordenar la vida, aunque la vida les quede patas arriba, porque Urano es muy capaz de dejarnos patas arriba para ver la realidad de otra manera, no como la Pues es que estábamos. imagínate que Urano es el que tiene las tijeras mayores del mundo y ponerle las tijeritas del eclipse encima de Urano es como, uy, esto Sí. es de un tamaño enorme, ¿no? Y si no quieres hacer cambios, te recomendamos que aunque tengas pocas ganas de hacer cambios, hazlos. Porque si le das permiso a Urano que te haga los cambios por ti, te los va a hacer, solo que no te van a gustar. Los va a hacer a su manera. Cuando tú no actúas, la vida se encarga de actuar maravillosamente y eso a veces no nos gusta, pero es lo que hay que hacer. Sí. Neptuno, ay papá. Puede ser que te bajen del OVNI. Puede ser que te desengañes. La función de Neptuno es maravillosa porque nos quita la venda, nos desengaña, pero nos muestra la realidad que no queríamos ver. Neptuno es el amor con sabiduría y te dice, mira lo que no querías ver, desengáñate. Yo no te estoy engañando. A veces decimos que Neptuno nos engaña. Me estoy engañando, soy yo. Neptuno me está ayudando a desengañarme, a decir, ilusiónate, estás viendo una fantasía, mira la realidad. Eso no es. Yo soy adicto a ese Neptuno, hermano. Ese Neptuno me fascina y es cosa seria, hermano. Bienvenido, Neptuno, el señor Pero sí, Poseidón. sin duda es la iluminación, pero también es el engaño. Es las dos cosas mixtas, ¿no? Ahí en Netflix tenemos esa serie que hicieron de Osho, de Will Wilde, bien interesante, en donde trataron de hacer un periodismo muy objetivo con las cosas, tanto mostrando la gente iluminada que había pasado por todo su ashram y todo su tema, como la gente que se había sentido engañada y dolorosamente sentido que le habían pasado por encima de sí. Pero eso es Neptuno. Neptuno no podemos saber en qué momento nos está iluminando o en qué momento nos está engañando. Son ambas cosas. ¿Sí? Y lo que tenemos es que recibir lo que recibe nuestra alma, lo que podemos llegar a aprender de la situación. Y de todas maneras, cuando actúan los planetas transpersonales, siempre van a haber Urano, el caos, el desorden, la anarquía, pero también la creación de un nuevo orden, la libertad, la visión de un nuevo futuro. Si es Neptuno, te pone en contacto con el amor sin condiciones, pero también con la pérdida de los límites, las adicciones al gurú o a otro tipo de sustancias, pero también te dice, libérese del sufrimiento por amor, sánese. Es lo que tú mencionas de la versión de Netflix sobre 8. Están las dos versiones y ambas son válidas. Y si es Plutón, nuestro amigo Plutón te dice, pues la Ah, persona puede Plutón separarse o casa 8. casa Sí. 8, muera, transfórmese, rompa con lo que lo ata, o si tenía mucho poder y se sentía muy poderoso desde el yo, ese poder se ve
menguado, se ve diluido porque Plutón destruye las falsas imágenes que tenemos sobre nosotros mismos de mucho poder y nos conecta con el verdadero poder interior. De acuerdo. No, qué belleza. Mi querido Martín, ese resumen que has hecho de de las casas y los signos, em, ¿Qué hemos hecho, Juan? ¿Qué hemos hecho? qué bonito, hermano. ¿Qué hemos hecho? Este es un Em, trabajo que hemos hecho los tres, tú, el público y yo, los tres. Esta es la carta del eclipse. Sí, el eclipse fue, digamos, desde Bogotá que nosotros estamos a la 1:43 de la madrugada del día de hoy, 21. Eh, es un eclipse que marca una pauta, indudablemente. Yo pienso que esto más Mercurio en retro acá en Cáncer está como reevaluando todo el proceso de autonomía, de bien sea perdonar situaciones anteriores o un reconocimiento del mundo emocional, sin duda. ¿Sí? Es un eclipse que además viene con un Marte-Neptuno. Ese Marte-Neptuno, ese Marte que está haciendo de las suyas ahí con Pisces, ¿sí? Y que próximamente va a entrar en retrogradación en Aries durante 6 meses, que eso es todo un evento. Un ¿Sí? evento. Yo quisiera decirles con este eclipse, así como a manera de síntesis y para no meternos en terminología astrológica, cosas que a veces no tienen sentido, porque yo miraba muchos de los videos del eclipse que hablaban de planetas y signos y aspectos y yo decía, bueno, ¿y qué? Y a nivel emocional y mental y todo, ¿qué quiere decir esto? Yo pondría una síntesis a nivel de mi Virgo, que es, la síntesis es mírate a ti mismo, quiérete, sé una buena madre para ti mismo. Eso es algo que está pidiendo este eclipse, ¿sí? Y está pidiendo, con todo lo que hemos vivido en este 2020, que es un año histórico en la humanidad, es permítete la metamorfosis, permítete hacer un cambio radical en tu esencia, en tu sustancia. Acepta las situaciones que están ahora. No te quedes en el modo víctima, sino saca tu modo héroe de la historia, que genera una nueva creatividad y acciones con lo que hay, no con lo que fue, no con lo que podrías llegar a ser, sino con lo que hay, con lo que tenemos hoy en día. ¿Qué tenemos? Tenemos internet, tenemos creatividad, tenemos locución, tenemos muchas cosas. Es como eh, aprendamos a ver lo que hay en este instante, más allá de lo que podría llegar a ser. ¿Sí? Pienso que este eclipse viene cargado también de socialización, porque es el nodo norte entrando en el signo de Géminis. De miremos nuestros pares, de no sintamos que somos isla aparte, sino que compartamos, generemos interacción, socialización también. Mm. Pues sí, mi querido Juan. ¿Mm? ¿Qué ronda? ¿Qué ronda? Sí, la idea es que este espacio sirva de apertura de conciencia, de aprendizaje, en vez de estar oyendo las noticias de cuántos se están muriendo por coronavirus. Es curioso, ¿no, hermano? Porque todos los días se muere gente, toda la humanidad se muere todos los días, hermano, pero ahora nos lo ponen en pantalla todos los días diciendo las estadísticas y generando una histeria colectiva y un pánico colectivo muy complejo, ¿no? Sí, alguien pregunta ahí qué pasa si el eclipse ocurre en la cúspide de la casa 12. Mira, no todas las personas tienen que vivir el eclipse de la misma manera. Si ocurre puntualmente sobre un planeta es muy contundente, sobre una cúspide de una casa también. Que depende como tú concibas tu casa 12. La casa 12 es un acceso al inconsciente profundo, personal y colectivo. Hay muchos miedos, pero también hay mucha sabiduría. Si has tenido un temor de explorar tu inconsciente, es una invitación a entrar, porque si no, él empieza a abrir. La puerta del inconsciente se abrió con el eclipse, entonces usa psicoterapia, meditación, ten en cuenta qué sale a través de tus sueños, pregúntate por los miedos
a lo que no controlas, porque como el yo, lo que llamamos yo en nosotros, vive lleno de miedo, pero nuestro ser no tiene miedo. Entonces en la casa 12 tenemos un archivo de miedos, pero en realidad son cualidades que no hemos trabajado. Un contacto en la casa 12 te abre la oportunidad de aprender de tu alma y conocer tu inconsciente. El eclipse, cuando hay una cúspide, es como una llave que se abre, como algo que te dice, mire lo que hay ahí, entra, date cuenta. Eso. Martín, quiero terminar esta charla con algo que a mí siempre me ha parecido como astrólogo que soy desde hace más de 30 o 40 años ya. Y es que la vida sabe más. La vida sabe más. La vida sabe más que un astrólogo, que unos conceptos, que cualquier cosa que podamos aprender afuera. Démonos la oportunidad de ver lo que tenemos en este momento, cada uno desde su punto de vista. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es? El eclipse nos trae evidencias de cosas para cortar momentos, situaciones ancestrales que necesitan recambio. Entonces, creámosle a la vida, creámosle a las crisis, creámosle a las transformaciones, son oportunidades de avance. Creámosle a la necesidad porque ella nos está trayendo nueva creatividad. Creámosle a la vida como es hoy, amemos la vida como es hoy. ¿Sí? Y generemos nuevas acciones frente a eso que nos trae. Más allá de qué se representa, qué significa, que hemos desglosado muchas cosas a nivel Sí, mental, racional y de todo, pero cada uno está metido en su propio rollo, metido en sus propias vivencias. Mírense, miren lo que hay en este momento alrededor y de acuerdo a eso tomen decisiones. No se queden en la procrastinación de cosas, en dejar que otros definan por ti, ¿no? Define, genera, muévete, sé creativo, asume lo que hay en este momento. Es un poco lo que creo que ese eclipse trae. sí, Juan, que sea una oportunidad. Y bueno, en 8 días nos veremos por acá nuevamente a seguir disfrutando y compartiendo de este espacio que estamos creando entre todos. Nos vemos en 8 días, ahora sí hablar del sol, ¿no? Hablar Porque, del sol, casi y de nada. los siglos y toda esa vaina, que velas rojas, que flores rojas, que flores blancas. Los amarillos, todo eso. Sí, vamos a hablar del sol, que es ese yo soy que tenemos que aprender a reconocer en nosotros. Yo soy el que soy, como decía por allá un amigo mío hace 2000 años, ¿no? Un amigo suyo también, un amigo de todos. Hace 2000 años nos dijo, yo soy el que soy. Ese es el sol. Sol No, bellísimo. Muy bien, Martín, pues muchas gracias por tu gran exposición, buena tertulia. no, por la tuya, Eh, por la exposición de los dos, porque este es un espacio compartido siempre. Y bueno, Nos vemos en 8 días. Ya saben la publicidad de nuestro amigo Martín hoy. La vez pasada hice yo publicidad de mis cursos, esta vez la hizo Martín. sí, esta vez la hice yo y pues bueno, ya quedó la publicidad publicitada. Aquí lo voy a poner nuevamente por si están interesados en el curso de sinastrías, ahí lo pueden ver. Bueno, mi Juan, un abrazo. Bueno, bueno, hermano, un abrazo. Nos vemos en 8 días y muchas, ahorita sí, ya todos peluqueaditos y Sí, peluqueaditos bien. ya quedamos bien peluqueados. Bueno, hermano, un Entonces, abrazo. un abrazote, Juan. Chao. Chao.